Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Ringworld, soy Rurro Gamer. Vamos a empezar una serie de tutoriales, este va a ser el primero, donde vamos a explicar más bien cómo empezar la partida y el display, el HUD. Vamos a ver, la idea es que si sois muy novatos o intermedios o incluso avanzados, podáis sacarle partida a esta serie de tutoriales que voy a ir sacando. Ya os digo, desde el principio, desde lo más básico que es esto, de cómo empezar la partida y el display, pues el final que puede ser pues la biónica, los implantes, por ejemplo, o los tipos de electricidad que podemos sacar, o etcétera, comercio, etcétera. Vamos a empezar entonces a explicar qué es esto que veis aquí. Esto es la pantalla principal, el menú principal de Ringworld. Aquí podemos empezar un tutorial. Para eso me escucháis a mí, que es mejor, es más divertido. Luego, pues cómo empezar una nueva colonia. Cargar partida, opciones, mods, todo esto ya lo iremos viendo, sobre todo el tema de los mods más adelante. Por cierto, gran trabajo lo que han hecho sobre todo la comunidad, porque no creo que el Ludeon Studios haya traducido nada. La comunidad ha doblado 28 idiomas, doblado, traducido, perdón, 28 idiomas, una barbaridad auténtica. En cuanto a opciones, lo típico, pues el volumen del juego, el volumen de la música que lo he bajado para que me escuchéis perfectamente. Y luego varias cosas más. Esto del asistente de aprendizaje, si queréis, al principio podéis marcarlo. Pero vamos, que si seguís al pie de la letra los consejos que yo os voy a dar, no va a hacer falta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a darle a nueva colonia. La nueva colonia tiene varias opciones, y más alguna que tengas tú de un mod, ¿vale? La más típica es la de náufragos. Son 3 náufragos, 3 colonos que vas a manejar y te dan una serie de cosas y empiezas en el mundo. Ya está, punto. Tienes un nivel de tecnología aceptable. La tribu perdida, pues son 5 colonos, ojo, 5 muertos de hambre. En principio tienen que comer y solo tienen pemmican. El pemmican es una especie de chorizo o chichas. Si sois castellanos sabéis lo que son las chichas, que es lo que hay antes del chorizo. Aquí empiezas con 4 cosas y la verdad es que el nivel de tecnología es muy bajito. Es eso, pues una tribu tipo Amazonia. El explorador millonario. Bueno, esto es un tipo que es rico y decide marcharse a vivir aventuras, ¿vale? A lo loco, tengo aventuras tanto en náufragos como en el explorador millonario y están subidas al canal. El explorador millonario es una muy divertida, ¿eh? El explorador millonario tiene un nivel de tecnología avanzado y desnudo brutal, pues igual que náufragos, en nivel de tecnología. Ya veréis lo que es lo de la tecnología. Empiezas sin nada, ahí tirado en mitad de lo que tú elijas. Para esta primera experiencia de cómo empezar, vamos a empezar en náufragos. Vamos a dar la siguiente. Y aquí está el cuentacuentos, es la siguiente elección que tenemos que hacer para configurar nuestra partida. Cuentacuentos, a ver, toda historia dramática, ya sea de novela, de guión de película, de serie, de lo que sea, siempre tiene unos personajes que tienen una vida y se enfrentan a un peligro que les hace cambiar. Esto es el cuentacuentos. Nos va a enfrentar a peligros para que sea divertida, para que sea una historia. Si no, ¿qué sentido tendría jugar a nada? Evidentemente. Entonces, tenemos 3. La primera es la normal. Esta, pues te va enfrentando a situaciones normales y avanzando en dificultad según avanza la historia y tu riqueza. Luego esta es más suave, es la más suave de las 3. Es, no te enfrenta a grandes peligros, va avanzando también en dificultad, pero ojo, cuando te ataca algo o hay algún problema, no es que sea moco de pavo, tampoco. Y este es a lo loco, este es Randy Random, es muy famoso en el mundo de Ringworld porque es aleatorio, o sea, da igual, de lo que sea. Te puede venir un grupo de tíos con metralleta al principio y arrasar con toda tu colonia, por ejemplo. Esto es, si queréis una aventura diferente, es muy interesante también, ¿eh? Vamos a elegir a esta para dar unos primeros pasos y explicar. El nivel de dificultad, a ver, tienes Pacífico, no hay mucha historia en plan de que te ataca te puede atacar una liebre, imagino. Construcción de comunidad, que es lo que vamos a coger ahora, ¿vale? Bueno, pues para construir cosas y, oye, dejar que los grandes retos se los lleve otro, y ya está. No, tú quieres construir y punto, ¿vale?
Historia de aventuras. Bueno, es interesante, es la normal. La supervivencia del más apto es la que me gusta coger a mí, pues porque te enfrenta a retos importantes. Sangre, sudor y lágrimas. Al que le guste llorar, que coja esto porque va a llorar, pero va a llorar mucho. Perder es divertido. Bueno, si quieres perder, pues eso. No, no, en serio. O sea, esto directamente, los que no conocen Ringworld, es un juego difícil, muy difícil, ¿vale? Sí que es verdad que las últimas versiones han suavizado bastante la curva, pero es un juego difícil. Esto es imposible. O sea, es lo que dice aquí. Elige esta dificultad si quieres vivir un drama de estrés y muerte. Bueno, vamos a coger esta para enseñaros. Simplemente aquí, una vez elegido el cuentacuentos y la dificultad, tenéis que elegir modo recargar en cualquier momento, que puedes guardar la partida y cargar, o modo comprometido, el modo en el que tienes permadez, muerte permanente, no puedes volver a cargar. Si mueres, mueres y punto. Vamos a coger este para poder recargar en cualquier momento y punto. Es lo que yo os recomiendo prácticamente siempre. Bien, le damos a siguiente entonces. Aquí, pues aquí escribid lo que queráis. Tutorial. O semilla aleatoria, la superficie del mundo que queráis cargar. Cuanto más le deis, más lento va a ir a cargar. Pero bueno, es una tontería también. ¿Qué más da? Ponemos 50. Precipitación media, temperatura media, población, lo que queráis. O sea, oye, quiero un mundo en el que llueva o nieve constantemente o caiga granizo, ¿vale? Pues le ponéis alta. Que quiero un desierto, pues temperatura alta y precipitación baja. Queremos un mundo con ciudades, pues población abarrotado o escasa, lo que queráis. Esto ya es la paranoia que os queréis montar vosotros. Le damos aquí a generar planeta. Entonces, pues bueno, pues se carga. Bien, ya tenemos aquí la mitad del mundo generado. Con el botón del medio del ratón o ruedita, si lo apretamos, podemos mover el planeta. No con el botón derecho ni el botón izquierdo, con el botón del medio. Y aquí tenemos muchas cosas. ¿Qué es esto? Vale, los colores son biomas. Cada uno representa una dificultad diferente, depende del reto que queráis. No es lo mismo empezar aquí, en el macizo de dentadura del mono, por ejemplo, que esto es aleatorio, los nombres y todo, ¿eh? O sea, es que hay una tribu aquí. Estos son tribus, estos son enemigos, o sea, directamente, y estos son ciudades. Depende de lo que queréis empezar cerca, porque podéis comerciar, os pueden atacar. Bueno, si estáis en una isla aquí perdida, no creo que nadie os ataque. No es lo mismo empezar aquí, que es un trozo de hielo donde nada crece, un mar congelado directamente, o sea, ¿para qué vas a empezar ahí? Que empezar en el bosque templado, donde estás, aquí, que es el sitio más agradable de todos, con las 4 estaciones, etcétera. También es cierto que depende de si elegís un lugar en el Ecuador o en el norte o en el sur, es verdad que va a haber estaciones o no. Si coges un lugar en el Ecuador, pues no hay estaciones, podéis plantar todo el año, por ejemplo, frutitas y cosas. Si cogéis uno aquí, pues evidentemente va a haber, bueno, nunca vais a poder plantar aquí, por ejemplo. Podéis darle lugar al azar. Las facciones os dice qué es o quiénes son cada simbolito que aparece aquí. Son como una especie de civilizaciones. ¿Vale? Los morados Sacia, por ejemplo, es una unión civil de forasteros. El primer consejero os dice el nombre. ¿Vale? Y son sus enemigos. Son enemigos todos de todos, casi. Menos estos dos que son pareja. Sistosbar. Bueno, los nombres son muy simpáticos. Y os dice vuestra relación con ellos. ¿Vale? Por ejemplo, con esta tribu, neutral. Con esta ciudad, neutral. Con estos, son todos enemigos. Podéis mejorar o empeorar las relaciones, ya lo veremos. Podéis darle avanzado, aquí elegís el tamaño de vuestro mapa, no este, sino donde vais a jugar, ¿vale? Que ahora podéis elegir, dejadlo en medio, automático donde queréis empezar, si primavera, verano, otoño, invierno. Aquí en avanzado, ¿eh? Podéis darle un lugar al azar. Por ejemplo, este. Pues ya está, pues en el bosque no es guay. Tengo una partida yo que se llama el desierto del mar Piguay. ¿Vale? Si queréis verla, oye, pues es muy difícil la partida que estoy jugando. ¿Aquí que empezamos? Pues con estos colegas, ¿vale? Es una zona, pues al azar, pues aquí mismo. Estos son carreteras, caminos, ríos, montañas. Cada uno representa un nivel de dificultad diferente. Vamos a empezar aquí, que para empezar o para verlo está bien. ¿Qué es esto? Nuestros colonos. Yo suelo darle a comenzar directamente, ya está. Pero entiendo que más de uno quiera analizar un poquito esto más de cerca. Estos tres son los tres con los que empezamos en este tipo de partida, que son 3. ¿Vale? Hemos elegido 3 al principio, lo de los tíos que caen de la nave. Lottie, Fleming y Eugene.
¿Y estos quiénes son? Estos los podemos subir y quitar alguno de estos tres. Podemos seleccionar. Cosas importantes. Bueno, pues la salud. No vamos a coger a un tío asmático al principio. Vamos, a no ser que queréis ese reto de coger a un tío con asma o con cáncer. Aquí, por ejemplo, este tiene una cicatriz en el cuello y este tiene una cicatriz de mordida en el torso. No implica mucho. Te dice aquí, si dejas el puntero del ratón en cualquier texto, te explica, ¿vale? O sea, a modo tutorial está muy bien. Pero vamos, primero, salud. Viendo que todos están más o menos bien de salud, miras los de aquí. Este, por ejemplo, es adicto a la ambrosía, que es un tipo de droga. La ambrosía necesita ambrosía para poder mantener esa adicción. Si no la tiene, pues va a sufrir bastante. Y luego tiene tolerancia a la ambrosía bastante grande. Bueno, no está mal. Os dice las relaciones. Esta, más bien, es la esposa de... Bueno, no, Nana Chili es la esposa. Esta es la señora medieval, es la esposa de este. O sea, son pareja. ¿Vale? Lo de las parejas está bien, también. Porque os ahorréis una cama, básicamente. Pero bueno, esto es un marujo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué miro yo después de la salud y las relaciones? Pues las habilidades. Me suelen dar un poco igual porque van aprendiendo o olvidando según va pasando el tiempo. Sobre todo, pues lo que son incapaz. A mí me gusta que todos sean capaces de limpiar y de mover. Porque si no, a mí esto ya, lo del disparo me da un poco más igual, por ejemplo. Pero ya depende de lo que queréis vosotros. Vais seleccionando, lo cogéis y lo arrastráis, por ejemplo, aquí. Y ya está. Yo lo que hago es para cambiar, por ejemplo, si quiero cambiar a este, que es Fleming, el cirujano, lo bajo para aquí abajo y ya selecciono, por ejemplo, a Chili, la señora medieval, y la subo. Y ya tengo, por ejemplo, estos, Loti, Willa y Chili, por ejemplo. Y si nos queremos llevar, pues eso, quitamos a Willa, que no nos apetece, y metemos a la pareja, a este, que encima es adicto a la ambrosía. Pues nada, pues es una putada que yo recomiendo no coger al principio, pero ahí como queráis. Vamos a darle a comenzar. Vale, el comienzo es prácticamente igual en todas las situaciones, en todas las opciones que elijáis. Nada, os sale este cartel aquí en principio, le dais a OK y lo quitáis. Si lo queréis leer, leedlo, claro. ¿Qué es esto que veis en pantalla? Estos tres son vuestros colonos, todavía no han caído, ¿eh? Si le dais al espacio, lo pausáis. Si le volvéis a dar al espacio, despausáis. Es así de simple. Estos son los mismos botones. Pausa, play, más rápido y mucho más rápido. ¿Vale? Os voy a ir explicando de arriba a abajo, en el sentido de las agujas de alrededor, del reloj, que es cada cosa. Esto, aquí os van saliendo todo lo que tengáis en fila. ¿Vale? Ahora mismo tenemos 0, de lo que sea, de plata en este caso, pues 0. Aquí va a salir la madera, el acero, bueno, todo lo que vayamos, la comida, todo lo que vayamos teniendo. Aquí. Y es en modo transparencia, o sea, vamos a poder ver, por mucho que tengamos, puede llegar hasta abajo, incluso superarlo. Podéis darle con la ruedita del ratón para arriba o para abajo. Por cierto, con la ruedita del ratón, como en todos los juegos, pues hacéis zoom o lo quitáis. Con A, W, D y S, y con las flechas del teclado movéis para los lados. No tiene más misterio, ¿vale? Esas son las teclas más básicas de todos los juegos. Aquí, pues tenemos a los tres, que todavía no han caído del cielo porque lo tengo pausado. Loti, Chris y Chili, ¿vale? Bueno, si tuviéramos más, pues más saldrían, y si tuviéramos menos, menos. ¿Qué es esto que sale aquí? Exteriores despejados, si lo tenéis en el móvil os lo voy leyendo. Exteriores 8 grados, pues esto significa la temperatura que hay ahora mismo aquí, donde tenemos el puntero. Si lo apuntáramos hacia un sitio cerrado, nos diría la temperatura exacta que hay en ese sitio cerrado, que puede ser diferente a la que hay fuera, de hecho debería ser diferente a la que hay fuera. Allí donde tengamos el puntero, nos va a decir exteriores o interiores y la temperatura, ¿vale? Despejado, el tiempo, ¿cómo está? El clima. Pues mira, hace buen tiempo, nieva, lo que sea. La hora, los días transcurridos son pues la hora que son 24 horas, por cierto. Te va marcando aquí las 6 de la mañana, las 13 horas, la hora que sea. El día, hay 4 estaciones y 4 meses. Cada mes es una estación, son 15 días cada mes, ¿vale? Para que sepáis cómo cuenta el tiempo Ringworld. Y, por ejemplo, aquí pone 7 de septiembre. Septiembre es primavera. Lo que os he explicado antes del tiempo. Si le das a play, pues aquí caen los colonos. Ya ahí están. Hacemos un zoom.
Y aquí, ¿qué es esto? Vale, estas cosas de aquí son importantes porque os dan información. Esto es realmente la pantalla de información. Este primero os muestra el modo por categorías. Si yo le doy aquí, se ha quitado lo de la plata. Si tuvierais 7 tipos de comida diferentes, os lo va a englobar todo dentro de un mismo renglón que pone alimentos. Alimentos crudos, minerales, etcétera, etcétera, por tipo. No todos, sino por tipo. Eso es muy útil si tenéis mucho. O sea, si ya tenéis una colonia de la hostia con 17 colonos, es muy útil tenerlo esto. Esto podéis activarlo o desactivarlo, todo en general. Activar la reconstrucción automática es muy útil por si sufrís muchos ataques. Yo lo tengo desactivado porque me gusta elegir en todo momento si se destruye algo, si se reconstruye o no. Pero podéis activarlo o no. Mostrar automáticamente la expansión del área del hogar. Bueno, pues eso, si vais construyendo, hay una cosa que es el área del hogar, donde ellos limpian, reconstruyen, si hay fuego lo apagan. Fuera de ese área de hogar no lo van a hacer, ¿vale? Eso lo vas diciendo tú. Esto es si lo activas o no lo activas. Si cuando construyes algo se activa el área de hogar o lo marcas tú solo. El filtro de disponibilidad de suelos, si lo marcáis, os dice dónde podéis construir y dónde no. Mira, ¿veis? Aquí no se puede construir. ¿Por qué? Aquí os dice por qué. Pone barro, velocidad al andar 48%. ¿Vale? Esto es barro, no podéis construir. Aquí tampoco, porque primero es agua y segundo es barro. Lo mismo, ¿vale? Así tenéis claro dónde no podéis construir y dónde sí podéis construir. Lo deseleccionáis y ya está. La fertilidad. Una de las cosas más útiles que han metido en Ringworld. Os dice dónde el suelo es más fértil. Maravilloso. Es como si tuvierais un satélite y dijerais, ahí puedes plantar. Pues aquí las cosas crecen a un 140% de fertilidad. Por ejemplo, aquí en lo amarillo, pues a un 70%. Hombre, es del género tonto no plantar cosas aquí. ¿Vale? Si lo quitáis, ya lo veis normal. Alternar la visibilidad de los techos. Bueno, pues os dice dónde hay techo. Ahora mismo techo va a haber en pocos sitios. Por no decir ninguno, porque no hay ni cuevas. Cuando hay cuevas naturales, sí que os sale el techo en las cuevas, como si fuera un verde pálido. Lo quitamos. Estos 4 cuadraditos de aquí, pues es si queremos ver a los colonos de arriba o no. Yo prefiero verlos. Mostrar el filtro de las estadísticas de la sala. Ahora mismo no hay ninguna sala. Cuando hagamos el siguiente tutorial os lo explico. Este de aquí de las estadísticas. Igual que el de la belleza de la sala. Aquí, por ejemplo, el de la belleza, veis que sale un -1, -1, -9, bueno, son unos numeritos. ¿Vale? Eso os dice la belleza alrededor de donde tengáis el cursor. Ya está, no tiene más. Y esto es importante porque un colono va a estar más a gusto si un sitio es más bonito. Punto. Mostrar la visibilidad de las áreas. Pues ahora mismo no tenemos ninguna área. Ya os lo explicaré todo en el siguiente tutorial, que es esto de las áreas. Yo prefiero no verlo. Y luego mostrar la visibilidad del asistente de aprendizaje. Pues bueno, si lo queréis tener activado, pues lo tenéis activado. Yo como lo tengo desactivado en las opciones generales, da igual. ¿Qué es todo esto que hay aquí abajo? Vale, ya os he dicho que aquí os sale información de donde tengáis el cursor. Por ejemplo, aquí, árbol de roble, crecimiento del 40%, maravilloso. Aquí, baldosa de piedra de granito, velocidad al andar 100%, depende del tipo de suelo, podéis andar más. ¿Vale? Pues os va diciendo aquí en este texto lo que es. Arquitecto, va a ser lo que más uséis prácticamente. Son las órdenes que le vamos a dar a los colonos. No podéis manejar a los colonos directamente. Tú das órdenes a tipo Dios y ellos pues ya verán cuando lo hacen. Es el encanto que tiene este juego, tipo inteligencia artificial. Órdenes de construir, por ejemplo, quiero deconstruir esto, tras, pues ya tienen la orden y veis aquí un simbolito que significa que se va a deconstruir. Minar, tras, transportar cosas, cosechar. Esto es cuando queréis hacer algo a cascoporro, ¿vale? Vale, las órdenes ya os las explicaré todas. Estructuras. Pues puentes, plataformas, esto es para el agua. ¿Vale? Por ejemplo, si queréis poner aquí una plataforma, la podéis poner. Muros, lo más importante, muros y puertas, vamos. Todo esto se va actualizando según vais investigando también. Estructuras, áreas, almacén, es lo que habíamos visto antes, vertedero, son diferentes, aunque los puedes
igualar. Si quieres área de cultivo, expandir área de hogar, por ejemplo, si quiero construir aquí mi primera casa, pues podría poner aquí área de hogar o podría quitarla. Techo, quitar nieve cuando nieva, expandir área, yo os explicaré todo esto. Producción, pues las diferentes mesas de construcción que tenemos en el juego, desde una mesa de escultor, pasando por la mesa de carnicero, etcétera, etcétera, hasta una fundición eléctrica, ¿vale? Todo esto también podéis poner un punto de artesanía o un punto de despiece, que va a hacer prácticamente lo mismo, pero con menos eficiencia. Mobiliario, las cosas básicas para ellos. Una cómoda no es muy básico, sin embargo una cama pues puede ser muy básico, igual que un taburete, una mesa para sentarse a comer, etcétera. Electricidad, al principio empezamos con cosas muy básicas, generador de leña, generador de biocombustible o aeroturbina, y todo conectado por cables o conductos eléctricos. ¿Para qué es esto? Pues para la lámpara, por ejemplo, o para una cocina eléctrica. Si no tienes electricidad no funciona. Seguridad, trampas, sacos de arena, barricadas, varios, tumbas. Es lo que más vais a usar de aquí, para construir tumbas. Suelos, bueno, la descripción yo creo que sobra, ¿no? Diversión, súper importante. Mínimo construirles una vara para herraduras. Sin esto se mueren del asco. Nave, no hay nada. Temperatura, pues desde una hoguera pasando por un calefactor, un refrigerador. Esto evidentemente requieren, ya os lo explicaré en un tutorial más adelante. Trabajo, no os comáis la olla. Miradlo así por encima, haced pruebas, pero lo vamos a explicar más adelante en un tutorial. Horarios, bueno, pues un planning, como el de vuestra empresa, por turnos. Podéis decirles dónde trabajan, dónde viven, y además, bueno, pues qué tiempo tienen para descansar y qué tiempo tienen para trabajar. Asignar, no os comáis la olla, ya os lo explicaré en otro tutorial más avanzado, porque esto ya es más avanzado. Animales, lo que tenéis, tenemos un Yorkshire Terrier, que está aquí. ¿Dónde está? Yorkshire. Aquí, Yorkshire Terrier, muy mono, que se llama Beach, ¿vale? ¿Para qué sirve? Ya lo explicaremos. Los animales, hombre, aparte de ser una mascota, pues pueden servir para otras cosas. Fauna, todos los animales que hay en el mundo, para que los puedas cazar o domar. Investigación, ya lo hablaremos en otro tutorial, pero esto es súper importante. Sin esto no vais a hacer nada en Rigor o os vais a aburrir. Vamos. Misiones. Bueno, ahora mismo no hay nada, pero aquí según os van saliendo misiones, aquí os saldrá un cuadradito de color verde o de color rojo, os van a salir aquí también, ¿vale? Mundo. Tachan el mundo que hemos abandonado antes, ¿vale? Que también lo podéis mover con las teclas. Nuestra casa sale en azulito, claro. Y aquí vamos a poder montar pues nuestras caravanas a ciertos lugares. Incluso podemos dividir la colonia en dos, o en tres, o en cuatro, lo que queráis. Si le volvemos a pulsar el mundo, volvemos. Esto, bueno, pues ya son información. Pues la gráfica de los últimos 30 días, 100 días, 300 días, de todo, de la riqueza, de lo que tenemos, los mensajes. Vamos, por si borráis uno y no sabéis dónde encontrarlo, que sepáis que si le dais aquí a este librito, lo tenéis aquí, ¿vale? Y las estadísticas, bueno, sin más, no lo miro mucho. Esto lo que hemos visto antes de las facciones y esto el menú para poder guardar o no. Y esto es todo. En este tutorial vamos a hablar en el siguiente de los primeros pasos y las habilidades para que sepáis lo que hay dentro de cada uno de estos colonos y sepáis diferenciarlo y qué pueden hacer, ¿vale? Un saludo, gente. Hasta luego.